Bueno, hola a todos, me llamo María y voy a hablaros un poco sobre el grado en educación primaria. Yo lo estudio en la Universidad Autónoma de Madrid y también he estudiado el grado superior de música en la especialidad de oboe. Y bueno, la verdad es que yo no tenía muy claro en bachillerato que quería estudiar, sabía que me gustaba la música, pero tampoco tenía claro si quería dedicarme a ella. Y bueno, como por otro lado también me gustaban las ciencias y la tecnología, pues terminé haciendo el bachillerato de ciencias. Pero bueno, en segundo de bachillerato decidí que sí, que quería dedicarme a la música. Entonces, para compaginar mis estudios en el conservatorio de grado medio y en el superior, pues hice magisterio. Y bueno, la verdad es que me encantó la carrera. Y de hecho ahora mismo pues estoy preparándome las oposiciones para maestra de educación musical. Y bueno, anteriormente he trabajado pues en actividades extraescolares, en ludotecas, en colegios concertados. Entonces, bueno, pues estas son unas de las salidas laborales que tenéis. La principal, o sí, la principal es pues trabajar en centros públicos, que podéis acceder mediante un proceso de concurso-oposición. Y ahí tenéis la opción pues de presentaros para ser tutores o como especialistas, como es mi caso. Luego también tenéis la opción de trabajar en colegios privados y concertados, que bueno, aquí algunos son religiosos, entonces necesitaréis la DECA, que es una declaración eclesiástica de competencia académica, para que podáis impartir clases de religión. Y luego muchos de ellos pues también son bilingües, entonces pues vais a necesitar un nivel alto de inglés. Y bueno, solamente os lo cuento para que si al final estudiáis educación, pues podáis iros formando durante la carrera. Y bueno, estas son como las dos opciones principales, o colegios públicos, concertados o privados. Pero bueno, luego tenéis otras opciones como educación para adultos, educación universitaria, investigación. Podéis trabajar en editoriales, en empresas que elaboran materiales educativos, en hospitales. De hecho, bueno, tengo compañeras de la carrera que sus prácticas las hicieron en hospitales, con los niños que estaban ahí hospitalizados, que bueno, pues no pueden acudir al colegio. También como educadores en centros de menores, en centros de acogida, de atención temprana, en enseñanza de idiomas, de apoyo en academias. Y bueno, si estudiáis educación infantil, pues también podéis trabajar en escuelas infantiles. Y bueno, para el resto que no vaya a estudiar educación primaria ni infantil, pues si al finalizar vuestra carrera también podéis hacer el máster de profesorado e impartir clases en institutos. Y bueno, por contaros un poco más sobre educación primaria, por lo menos en la autónoma, educación infantil y educación primaria están más o menos organizadas de forma parecida. De hecho, bueno, tienen asignaturas comunes y hay gente que a lo mejor hace primaria y luego estudia infantil en 1 o 2 años, o al revés, estudia infantil y luego pues decide hacer primaria, porque hay muchas asignaturas que te convalidan. Y bueno, ahora también en la autónoma y supongo que en más universidades, pues tenéis el doble grado de infantil y primaria. Que bueno, yo creo que puede ser una buena opción si a lo mejor no tenéis muy claro todavía qué tipo de edad os gustaría enseñar. Y también, pues a lo mejor a la hora de las salidas laborales, pues tenéis más opciones. Y bueno, los 3 primeros cursos de primaria son comunes. Y bueno, en la autónoma, porque sí que sé que en otras universidades es distinto. En la autónoma los 3 primeros cursos de primaria son iguales y luego en el cuarto año lo que haces es que te especializas. Bueno, ahora ya no lo llaman especialidad, sino que lo llaman mención. Entonces tú lo que haces es que eliges una mención, que estas menciones pues son 4 asignaturas optativas y pues pueden ser asignaturas relacionadas con la educación física, con la educación musical, con lengua extranjera en inglés, francés, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje o TIC. Y bueno, si no queréis especializaros porque tengáis claro que no queréis hacer ninguna mención y queréis ser tutores, pues también os dan la opción de coger asignaturas sueltas, las que más os interesen, y no cursáis ninguna mención.
Y bueno, en la especialidad de educación infantil sí que es verdad que luego a la hora de opositar o de trabajar en un centro no hay especialidades como tal, pero bueno, la autónoma por lo menos sí que ofrece como menciones, también igual que en primaria, por si hay algún área en el que pues te apetezca especializarte o profundizar un poco más. Y nada, pues en cuanto a las clases, pues vais a tener que hacer muchos trabajos grupales, vais a tener que aprender a trabajar con personas muy distintas. También vais a tener que hacer muchas exposiciones orales y bueno, a mí eso me ha ayudado un poco para quitar un poco el miedo escénico, que, que bueno, al final cuando no estás acostumbrado a hablar a un público, pues te cuesta y al final pues ya después de 4 años estas exposiciones ya las haces sin pensarlo. Y bueno, luego pues en cuanto a asignaturas, pues tenéis asignaturas más teóricas como teoría y política, legislación, organización escolar, sociología, luego también, bueno, otras así más prácticas, más creativas. Tenéis también asignaturas de investigación y bueno, y sobre todo asignaturas de pedagogía, de psicología del desarrollo y didáctica. Vais a tener didáctica de todas las áreas del currículo de educación primaria. De didáctica de las matemáticas, didáctica de la lengua y la literatura, didáctica de las ciencias sociales, bueno, de todas las áreas. Y bueno, como veis, pues son muchas asignaturas muy distintas unas de otras y bueno, a veces pues apenas duran un cuatrimestre y pues es verdad que a mí por lo menos a veces se te quedan un poco cortas porque como que no da tiempo a profundizar en ellas, porque son tan amplias que es que no da tiempo a profundizar. Entonces, pues yo os recomiendo también que no os quedáis solo con lo que os enseñen en las clases o lo que podéis aprender en las clases, sino que aprovechéis también la carrera para hacer cursos, para investigar un poco otras áreas que también os llaman la atención, que participéis en los seminarios que ofrecen las facultades, que colaboréis en asociaciones o, bueno, si podéis incluso trabajar de algo relacionado con la educación, pues os va a aportar muchas experiencias. Y al final es una profesión en la que no vais a dejar nunca de formaros y de aprender cosas nuevas. Y bueno, también quiero hablaros un poco de las prácticas, que en la autónoma hay 2 periodos de prácticas. Uno es en tercero, que dura unos 2 o 3 meses, y otro es en cuarto. Y bueno, aquí tenéis la opción de hacer, en las prácticas de cuarto, tenéis la opción de hacer mitad de la mención que hayáis elegido y la otra mitad con el tutor del aula, o si no habéis elegido ninguna mención, pues hacéis los 4 meses con el tutor del aula. Y bueno, yo en mi caso, no las de tercer curso sí que las hice en un colegio público, pero las de cuarto no las hice aquí en España, las hice en Perú, porque mi universidad, bueno, supongo que también el resto de universidades, tienen programas de prácticas de cooperación al desarrollo. Que bueno, pues estos programas de prácticas pues consisten un poco en que tus prácticas curriculares pues las haces en países desfavorecidos. Entonces yo me fui los 4 meses a Perú y bueno, por las mañanas allí estaba en un colegio normal como hubiera estado aquí en España, y luego por las tardes colaborábamos con una asociación de allí que tenía ludotecas por toda la ciudad, pero sobre todo en barrios más humildes, con menos recursos. Y pues la idea era un poco que fueran allí los niños simplemente a jugar, es que ese par de horas que estuvieran allí en la ludoteca, pues que se olvidasen un poco del resto y que estuviesen jugando pues con chavales de su misma edad. Un poco era garantizar el derecho al juego de los niños. Y bueno, si tenéis la opción de realizar estas prácticas, la verdad es que os las recomiendo muchísimo. No solamente a los de educación, porque por lo menos en la autónoma estas prácticas también se hacían en otras facultades. También había estudiantes de medicina, de enfermería, de relaciones internacionales, de derecho, o sea que a lo mejor el resto también tenéis la opción de poder hacerlas. Y os las recomiendo muchísimo. Es una experiencia que no vais a olvidar y no vais a aprender tanto. Y bueno,
para los que estéis pensando estudiar educación primaria o infantil o algo relacionado con el arte o con la música o musicología, historia del arte, bellas artes, etcétera, pues la verdad es que os animo muchísimo. Por la experiencia que he tenido son carreras que están muy infravaloradas. Y bueno, todos hemos escuchado alguna vez que el magisterio es fácil, que tiene una nota baja de corte, que la gente que entra es porque no le ha dado nota para otra cosa. Pero bueno, si de verdad es lo que queréis estudiar, yo os animo a ello, porque son carreras, la verdad es que son carreras muy bonitas. Y al final la docencia no es llegar a un aula, explicar 4 cosas y darles una ficha a los niños. Al final pues vais a tener que ofrecerles unas herramientas, unos medios para que ellos se desarrollen. Es educar en valores, es proporcionarles a todos las mismas oportunidades. Y bueno, si elegís esta profesión no os vais a aburrir nunca. Y nada, que poco más, que espero haberos ayudado, que quiero mandaros mucho ánimo, que sé que estáis en una situación complicada y nada, que no os agobiéis con la decisión, que seguramente vais a elegir bien y bueno, si no elegís bien o os arrepentís o cambiáis de opinión, pues es que no pasa absolutamente nada. Todos en algún momento hemos dudado y hemos cambiado y no pasa nada. Así que nada, mucho ánimo y espero haberos ayudado.